Bien, segundo bloque, 5 noches Economía. Vamos a introducir el tema que trae la tapa de la revista Punto a Punto para la jornada de hoy. Y tiene que ver con un grupo, ya lo van a ver ustedes, incluso lo vamos a profundizar, gente empresarios, profesionales, en fin, que trabajan para poder insertarse en la función pública o poder colaborar con el gobierno de turno. En este caso, más apegados, digamos, al gobierno nacional en esta situación. Vemos el tape y nos metemos de lleno en el tema. El denominado G25 nació hace unos años de la mano del actual ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich. El funcionario estaba convencido de que las empresas eran la cantera ideal para abastecer de recursos humanos al Estado en un futuro cercano. Es decir, adaptar la experiencia ganada de ejecutivos y empresarios y transpolarla a la gestión pública. Los encargados de captar estos recursos humanos del ámbito privado y tentarlos para pasar a la órbita pública reciben el nombre de Headhunter. En Córdoba existe una filial del G25 que está operando desde 2014. Desde sus filas afirman haber analizado más de 300 currículums y son optimistas en poder colocar en un futuro unas 30 personas en cargos públicos. Bueno, Agustín Heredia, de Punto a Punto, ¿ha tenido éxito como tal esta experiencia? ¿Cómo la ven ustedes que han trabajado el tema? Me tocó esta mañana tener la oportunidad de participar de un desayuno organizado por el G25, puntualmente sobre educación. Y la verdad que fue interesante la lógica de trabajo que se armó en el desayuno, una foto del G25, si se quiere. La verdad que a mí me parece sumamente interesante tener un grupo que esté pensando esta articulación público-privada de jóvenes profesionales o de empresarios que dicen, bueno, voy a dedicar los próximos 3, 4 años de mi vida, algunos menos, algunos más, y pasar por la función pública. Me parece sumamente interesante. Y charlando fuera de micrófono, Martín me decía que bueno, por ahí el nombre de Headhunter como pareciera una búsqueda de cabeza de esas agencias de colocación de gente, pero en realidad me parece que va a ser un trabajo un poco más fino y a futuro que excede por ahí el mote de Headhunter, digamos. Pero me parece que es interesante, ya que tenemos la oportunidad de tenerlo a Martín, que nos cuente un poco cómo funciona. Lo vamos a presentar, es Martín Roca, de la empresa constructora Rode y presidente del Consejo de Administración del G25 en Córdoba. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, se lo voy a poner en términos muy crudos. En el gobierno de los CEOs, como se lo llama a este gobierno nacional de Mauricio Macri, que de hecho, convengamos que tiene CEOs de diferentes sectores que han ido recalando en diferentes ministerios. La idea de este grupo es un poco, sacando por ahí la frase cargada negativamente que se esgrime cuando se menciona esto, pero digo, más allá de eso, la idea es justamente ubicar a personas que desempeñan tareas como CEOs o en cargos jerárquicos o ejecutivos que recalen en el gobierno y que puedan volcar su experiencia. Sí, bueno, como primera medida yo no estoy tan en contra que sea algo negativo lo de los CEOs. CEO significa alguien que está a cargo de una estructura y que es en la parte privada y que es responsable de que toda esa estructura funcione. Lo que sí creo que no pueden ser solamente CEOs en un gobierno. Creo que tiene que haber gente que viene del sector empresarial, del sector social, del sector educativo, del sector político, y creo que todo eso se enriquece. O sea, creo que hay funciones que sí son para CEOs y hay otras funciones que no son para CEOs. En cuanto a lo que es G25, nosotros estamos orientados a esa partecita. Somos un canal de participación entre lo público y lo privado, que estamos alineados hoy 100% con el PRO y alineados 100% con el gobierno de Mauricio Macri, aunque no dependemos del PRO. Somos una estructura autárquica que tiene su propio financiamiento. Pero todas las personas que hoy en día componemos, de alguna forma pertenecemos al PRO, pero creemos que es algo superador, o sea, algo que puede llegar a traspasar esas fronteras, porque nosotros lo que queremos es cambiar la política o cambiar la Argentina, o sea, son sueños mucho más grandes que un partido político. Bien, voy a abrir el juego por este lado, Cecilia. A ver, todos los gobiernos han tenido algún
una fundación que trabajaba con profesionales de diferentes campos para tratar de enriquecer y sumar profesionales al sector público en este caso. ¿Cómo ves este gobierno, digamos, recostado sobre este aspecto que menciona Martín, de gente que viene con una experiencia de empresas, y el caso quizá más emblemático es el de Aranguren, digamos, por el famoso Excel, y acusado, digamos, de que los números fríos del Excel le marcaban determinada cuestión, que eso lo puede hacer una empresa privada, pero no tuvo en cuenta cuestiones que tienen que ver más con el ámbito público. ¿Cómo lo ves vos? Coincido por ahí con lo que dice Martín, en que no tiene que ser exclusivamente de CEOs el espacio de las funciones públicas. Me parece que sí tiene que ser un espacio, el gobierno en sí, en el que se puedan enriquecer desde distintos sectores, porque hay distintas realidades que conforman a la Argentina y que no es la misma realidad que puede vivir cada uno. Cada realidad es particular, la realidad que tiene un CEO es una y es algo sesgado, tiene que ver con su visión de la economía, de la resolución de las cosas, que puede ser muy diferente a la que tenga cualquier otro profesional que venga de otro sector o que haya trabajado en distintas posiciones, e incluso gente que no forma parte de lo que es la economía formal. Son visiones muy diferentes y me parece que para enriquecerlo y para que Argentina pueda ser un país en el que esté todo integrado, justamente en la parte representativa debería haber uno de cada uno. Gaby, ¿vos cómo lo ves? Yo creo que per se, digamos, que un empresario aspire, tenga vocación, digamos, de participar de los espacios públicos como funcionario, no me parece mal. Tampoco vería mal que que personas de otros ámbitos también, digamos, hagan su experiencia y puedan aportar lo suyo a la cosa pública. Pero me parece que estamos ante, justamente, digamos, me parece que vos lo planteaste, un gobierno que ha hecho una convocatoria casi exclusiva de personas que han pasado, que tuvieron un pasado muy reciente por grandes empresas, que han asumido la función pública y que al menos hoy por hoy están dando muestras, creo yo, de algunas limitaciones a la hora justamente de enfrentar sus cargos. Creo que muchos de ellos, quizás el de Aranguren sea el caso más paradigmático, tratan de aplicar a la cosa estatal, a la cosa pública, el modelo empresario y, a ver, así como no es lo mismo administrar una casa, un hogar, tampoco es lo mismo administrar una empresa y tampoco, y mucho menos, es lo mismo administrar un estado, ya sea un municipio o una provincia, ni que hablar el país. Hay un montón de variables, de factores que tener en cuenta y que yo creo que por lo menos lo que han demostrado algunos de los funcionarios, no quiero generalizar, pero estos nombres que estuvimos comentando recién, digamos, han dejado muchos costados sin atender. No obstante ello, digamos, celebro sí que haya como un espacio en donde por allí a lo mejor el empresario que tenga alguna vocación por la cosa pública intente abrir, digamos, su experiencia y incorporar elementos, factores, herramientas que a lo mejor no las utilizaba en su espacio empresario, pero sí que sí o sí las tiene que incorporar si va a tener que administrar una cosa mucho más compleja como es un ámbito público. ¿Sabes qué pensaba ¿te acuerdas Luis Juez, cuando llegó a la política, que empezó a convocar a empresarios? Me acuerdo de Beatriz Ostermeyer, por ejemplo, una empresaria del sector de la salud, y tantos otros, ¿no? Pero digo, más allá de esto... El propio Giacomino. El propio, bueno, Giacomino, pero venía del sector de hemoderivados. De hemoderivados. Claro, era CEO de hemoderivados, digamos, ¿no? Pero esto no quita que del otro lado tampoco haya una defección de aquellos que se han formado desde la política, desde lo social, y sin embargo han en muchos casos demostrado que tampoco tienen la sensibilidad que dicen tener ni la pericia para manejar, bueno, en este caso un estamento público, ¿no? Sí, bueno, pero discúlpame, sí. Por lo menos me parece que con sus errores, que seguramente habría para mencionar muchísimos ejemplos, pero me parece que podrían haber planteado el intento de, bueno, tenemos que
tener en cuenta no solamente las variables estrictamente económicas, el Excel, Claro, digamos, para que cierren los números, sino que, a ver, no podemos solamente brindarle servicios públicos con todo lo que implica un servicio público a aquel que lo pueda pagar. Digamos, a lo mejor una empresa, está bien, yo fabrico galletitas y se las voy a vender a aquel que me pueda comprar las galletitas, pero si estamos hablando de energía eléctrica, de gas natural, y de agua potable, digamos, no podemos aplicar esa lógica estrictamente económica al manejo de estas cuestiones tan sensibles para el país. Martín, ¿qué respuesta tenés a digamos, un poco la realidad que se ve? Voy en dos partes en la respuesta. La primera es que en una no se termina de comprender en la opinión pública cuál es el rol de un empresario, qué es lo que es un empresario. Un empresario es mucho más que salir a vender un paquete de galletitas. Y si nos vamos a las empresas pymes o las empresas de Córdoba, tienen mucho más que eso. O sea, la cantidad de acciones sociales que están haciendo las empresas y el conocimiento social que tienen y la interrelación con distintas ONG que tienen que ver con educación, con la parte social, es infinita, es increíble. Y dentro de una empresa uno tiene un montón de sectores, y el Excel es una herramienta que que es muy útil, pero es el 10%, el 5% de lo que es una el empresa. Excel porque en realidad fue pero como por ahí se entiende, uno dice al empresario como la parte económica. Yo si bien soy dentro de mi empresa me toca hacer la gerencia administrativa de mi empresa, pero dentro de mi área yo tengo la parte de recursos humanos, tengo la parte comercial, tengo una serie de partes que me hacen no ser tan duro como solamente manejar números. Y eso pasa muchas veces. Dos claros ejemplos en G25 son los que veíamos recién en el tape, es Esteban Bullrich, que si bien no viene de ser un CEO, pero viene del sector privado, es un político, es una persona que tiene sensibilidad política, que quiere trabajar por la gente, que lo mueve solucionarles el problema a la gente. Bueno, Macri sería el ejemplo más... Macri es un tipo que viene del empresariado, que viene del sector privado, que pasó por Boca, que se humanizó bastante en algún lugar, que le encantó esto de la política, y Macri está con la idea de hacer un buen gobierno para solucionar el problema a la gente. O sea, a ver, le pido una consulta a Blanco, a ver qué opina. No, bueno, yo creo que digamos, está, digamos, como radical que es, tiene una pata también, ¿no? Sí, no, yo creo que el tema relevante no es de dónde proviene, ¿no? Hay dos cosas con esta cuestión de personas que vienen de tener experiencia en asignar recursos privados y pasan a asignar recursos públicos, con las cuales yo sí creo que hay que tener cuidado. Uno lo mencionó Gabriel, y es que la función que tiene que optimizar el empresario no es la misma función que tiene que optimizar el Estado. Por estas cuestiones, no voy a repetir lo que decía, no es lo mismo, digamos, una función que hay que maximizar la utilidad a una función en que en realidad lo que tiene que hacer es arbitrar en conflictos, garantizar determinados bienes públicos, en fin, es otra función la que hay, ¿no? Ese es un punto. El segundo punto es que cuando se incorporan estas personas, yo personalmente creo que el caso de Aranguren, el problema no es que viene del sector privado, sino que el problema es que ha tenido impericia en el manejo de un tema que le ha generado un costo político inmenso al gobierno. Pero, digo, la segunda cuestión que hay que tener cuidado, cuando provienen de un sector, es una cosa que uno puede llamar riesgo moral o conflicto de intereses. Sea de donde venga. Si una persona proviene del sector privado, hay que tener claro de que en determinado momento se puede ver enfrentado a un conflicto de intereses. ¿Qué es lo que pasó a Aranguren? ¿Qué es lo que pasó a Aranguren? Por ejemplo. Pero digo, esas dos cuestiones. Después, si hay 3 que vienen del sector privado, 2 que vienen de la estructura política, 1 que viene de educación, bueno, en todo caso lo importante es que puedan desempeñar eficazmente la función. ¿no? Y creo que se ven los resultados en definitiva. Yo a priori no diría que porque provenga de determinado sector va a tener más racionalidad para asignar los recursos Por públicos. eso digo, tenemos ejemplos de los dos lados. Pero además ha ocurrido en la historia, debes recordar a Alfredo, en el gobierno del justicialista del presidente Menem, cuando asumió, lo que dijo el presidente Menem fue: yo para la economía voy a poner tipos que saben de plata, y le entregó el programa económico a un grupo económico, a Luquibón. Sí. Fue Roy, fue Rapanelli. Bueno, no demostraron ser mejores que los que vinieron después, ni peores a lo mejor, pero, pero digo, esa no es una garantía. ¿Está claro, Tobal? Mira, yo, mi enfoque es en 2 direcciones. La primera dirección es una cuestión
práctica. La economía es una ciencia ante todo de los intereses, y los distintos agentes en la sociedad discuten entre ellos y cada cual pelea por sus intereses. Y las relaciones capitalistas, donde está el patrón, el obrero, etcétera. Copiar eso a nivel estatal es un error teórico gravísimo. Por eso, yo en un programa de acá en este canal me preguntaban cómo caracterizaba a este gobierno. Es parte de una ceocracia, o sea, gobierno de los CEOs en función de los intereses de los CEOs. Pero ojo, no porque sean empresarios. En el año 1973-74 tuvimos un ministro de Economía que era secretario general de la Confederación General Económica, José Bergelber, que no era de derecha precisamente, más bien era de centro izquierda, y tenía un gobierno con una concepción totalmente diferente a la que tuvo Menem, a la que tuvo la dictadura militar y a la que tiene ahora el ingeniero Macri. Está claro. De forma tal de que yo estoy de acuerdo en el sentido de que no hay que discriminar a nadie, pero una cosa es el ser empresarial y otra cosa es el ser politicón de Aristóteles. Son dos cosas totalmente distintas. La función pública, la función política hay que jerarquizarla con el aporte de todo, pero no es una sociedad anónima el país, donde el que tiene la mayoría de las acciones gobierna. El país es una democracia donde tienen que gobernar las mayorías y las minorías tienen que ser escuchadas. Y como democracia que es, bueno, llegado el momento, el año que viene, tenemos la chance de votar y ver si se le ratifica la confianza de este gobierno en las elecciones de medio término, ¿no? En función de todo lo que hemos ido escuchando y por supuesto de los resultados que vemos a diario en materia económica, social y demás. Vamos al corte y enseguida volvemos con el tema de empleo que habíamos prometido. Ya venimos.